ese gran cráter dos veloces rayos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas tenaces velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar. Amaterasu tenía muchas complicaciones al seguirle el paso a su rival, que estaba recibiendo brutales golpes en segundos. Kishi no se estaba conteniendo, ella tenía la misión de eliminar a la hija de quien la entrenó. Maldición, cada golpe que me da me destruye algunas células de mi cuerpo, si sigo así terminaré perdiendo, diría Amaterasu cuando recibió un brutales golpes en todas sus costillas que se las destruyó por el impacto. Golpe puños infinito y hielo, diría Kishi cuando impactó otro fuerte puñetazo. Amaterasu salió disparada hasta impactar brutalmente con unos de los pilares del palacio levantando una gran explosión. Vaya decepción, terminaste siendo el gran poder tuyo solo, es un chiste, diría Kishi mientras iba lentamente a donde su rival. Jaja, ya es momento, no dejaré que mi pasado me afecte. Yo, Amaterasu, la reina del Omegaverso 1 y futura reina del reino de eternidad, la reina más poderosa, te pondrá a sus pies, diría Amaterasu cuando su ki de hielo empezó a fluir a grandes velocidades por sus meridianos. Todo el lugar donde estaban luchando se terminó congelado mientras la guerrera veía fríamente a su rival cuando el 50% de su poder era el que liberó. ¿Cómo es que aún tienes más poder después de recibir mis golpes en varios puntos claves?, diría Kishi en sus pensamientos mientras veía fijamente a su rival. ¿Qué pasa? No me digas que te has quedado helada, diría Amaterasu en burla hacia la guerrera cuando se movió a una gran velocidad. No, claro que no, yo no me dejaré humillar por una reina de cuarta, diría Kishi cuando se lanzó a una brutal velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que hicieron temblar el palacio. En las demás batallas, Akame estaba rodeada de fuertes rayos que iban cayendo en toda la plataforma donde estaban. Vaya, así que después de todo eres una gran guerrera, diría Sakura cuando esquivó cientos de golpes que se dirigía a donde ella. Jaja, me lo dice la escoria que confía en un Saiyajin, diría Akame cuando le clavó un brutal golpe a su rival. Sakura salió disparada e impactó una pared de ese lugar que la destruyó por el impacto. Pero veo que tu gran poder es un chiste a la par del rayo, diría Akame cuando del movimiento de sus manos miles de rayos salieron a gran velocidad. Escudo cintas carmesí, diría Sakura cuando sus cintas la defendieron del ataque. Ahora rayo Kaito, ven y destruye, diría Akame cuando un rayo de color carmesí impactó el fuerte escudo de su rival. Sakura sintió como sus meridianos estaban siendo destruidos uno por un fuerte rayo que de un estallido de ki lo terminó sacando de su cuerpo, pero tenía grandes daños. Jaja, estúpida, diría Akame cuando le impactó un fuerte golpe. No creas que por tener algunos meridianos daños será fácil, diría Sakura deteniendo el veloz puñetazo que se dirigía a donde ella. Imposible, debería estar siendo afectada por la técnica, pero qué importa, diría Akame cuando a una gran velocidad le soltó una fuerte patada. Sakura no tuvo suerte en esquivarla, que le dio de lleno que la enterró en la plataforma destruida. Ahora sufrirás eternamente rayos del caos, diría Akame cuando fuertes rayos caen en toda la zona de combate. Técnica de sangre, cuerpos de la muerte, diría Sakura cuando su cuerpo se volvía transparente, que cada rayo solo la atravesó como si nada. Primera explosiva, rayos explosivos, diría Akame cuando se lanzó a una gran velocidad. Segunda explosiva, golpes explosivos, diría Sakura cuando se lanzó a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que hicieron temblar la plataforma por el gran poder de ambas. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades impactando fuertes golpes. Akame se desplaza a grandes velocidades cuando impacta brutales golpes. Sakura tenía muchas dificultades al esquivar los golpes que muchas le empezaron a hacer impacto. Ahora lluvia carmesí, diría Akame cuando la espada maldita se duplicó miles de veces cuando comenzaron a caer a grandes velocidades. Si una de esas espadas me impacta estaré perdida, ya sé, gota mítica del caos, sufrirás y te postrarás a mis pies, diría Sakura cuando lanzó la gota a gran velocidad. Akame no le dio importancia que la gota le impactó sin hacerle tanto daño. Ahora me verás a los ojos y caerás en un infinito vacío, diría Sakura. Cuando Akame vio a los ojos de la guerrera, ella cayó de rodillas mientras destruía la técnica, mientras sangre salía de su nariz, oído y ojos por el gran dolor que estaba sintiendo. Ahora morirás y serás olvidada hasta los fines del infinito, diría Sakura cuando una espada carmesí aparecía en sus manos. Eso nunca, diría Akame cuando su espada maldita la defendió. Que es imposible, no deberías ni poder moverte, diría Sakura cuando esquivó dos cortes que iban a donde ella. Tus malditos trucos no van a funcionar con una reina como yo, diría Akame cuando rayos caen en todas partes. Reina, jaja, diría Sakura en burla de la guerrera. Seca, y diría Akame cuando del movimiento de sus manos miles de esferas eran lanzadas a grandes velocidades. Imposible, cada esfera lleva grandes cantidades de poder, diría Sakura cuando las veía que iban a donde ella a gran velocidad.
Ahora ¿quién va a morir?, diría Akame en burla. Respira y calma tu ser y sentirás la paz de la dimensión, se diría Sakura cuando lo hizo, y su cuerpo por sí solo se estaba moviendo como si se tratase de instinto. Eso es imposible, no debería poder hacer eso, dirá Akame viendo a la guerrera. Veo todos los puntos débiles de ella, pero su defensa es más poderosa, se diría Sakura viendo a través de Akame. Akame a gran velocidad se dio la vuelta, pero se llevó una gran sorpresa. Aquí estoy, diría Sakura cuando impactó una pierna de la guerrera. Akame soltó un bocado de sangre mientras cayó de rodillas escupiendo sangre mientras sus ojos rojos veían a su adversario. Vamos de pie o que sin ese meridiano no eres nadie, diría Sakura viendo los demás puntos débiles. Maldición, ¿cómo es posible que haya visto el meridiano que tenía en mi pierna?, diría Akame cuando se ponía de pie con dificultad. Jaja, veo cada meridiano importante ahora mismo, si quiero te puedo matar de 10 golpes en esos puntos vitales que tienes, diría Sakura detrás de la guerrera. Has logrado alcanzar esa fase de la supremacía, pero ¿qué importa?, diría Akame cuando dio un salto y le clavó un brutal golpe. Sakura no corrió con suerte que recibió el fuerte golpe de lleno que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con unos escombros que se habían generado. Maldición, ella aún es más veloz que yo, pero eso no me detendrá, diría Sakura cuando su gran poder se hacía presente. El 59% de su gran poder fue liberado. Vaya, veo que quieres luchar más en serio y dejarte de juego, diría Akame cuando recibió una metralla de golpes en tan solo segundos, mientras salía disparada hasta colisionar fuertemente con las gradas que las destruyó por el fuerte impacto. ¿Qué pasa, diosa de pacotilla?, diría Sakura con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Jaja, diosa de pacotilla, yo vaya ingenua, me salió la temida diosa de la realidad, diría Akame en burlar hacia su rival, mientras fuertes rayos caen en toda la zona de combate, mientras liberó el 100% de su poder mientras hacía retumbar ese lugar. Ahora, realidad del rey, vivieras la mayor agonía que puedas sentir, diría Sakura cuando todo a su paso cambió a un color carmesí, el aire era pesado, la gravedad también. Akame cayó de golpe al su respiración ser cortada y sentir como si miles de planetas le cayeran en sus hombros. Ahora sufrirás las consecuencias de que haya usado la realidad del sufrimiento, diría Sakura cuando las cintas carmesí se movían a unas grandes velocidades. Respiración total, esto no será mi fin, diría Akame cuando sus pulmones se fortalecieron y su músculo aumentan aún más mientras con su espada destruyó las cintas que iban a donde ella. ¿Cómo es posible que te pongas de pie al estar recibido una brutal gravedad?, diría Sakura cuando empezó a esquivar la espada que iba a donde ella. Es simple, una gravedad como esta no me quitará el espíritu de luchar hasta la muerte, diría Akame cuando impactó una fuerte patada. Sakura salía disparada hasta colisionar brutalmente con los volcanes que levantó una fuerte explosión. Pero la que va a morir en su propia realidad será otra, postura del rayo, 12 chispazos, diría Akame cuando se empezó a mover como un rayo por todos lados, impacto brutales golpes sin detenerse alguno. Sakura no pudo hacer nada ante los brutales golpes que estaba recibiendo que le causan un gran daño, y al golpe 12 salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de esa realidad que creó una gran explosión. Que no se te olvide que no solo contamos con nuestras débiles técnicas, aprendimos más técnicas grandes a el guardián, mostrarlos más que la dimensión de nosotros, diría Akame cuando sus puños eran rodeados de rayos. Vaya, no puedes luchar con tus poderes si no usas los de otros clásicos de los débiles, diría Sakura cuando liberó el 100% de su poder haciendo retumbar ese lugar por su gran poder que eran magnífico. Akame salió disparada hasta impactar escombros que los destruye por el impacto mientras se cubría de las fuertes ráfagas que iban a donde ella. Espero estés lista para tu muerte, Shinigamis de la muerte, diría Sakura cuando espíritus de antiguos guerreros aparecían a su par. ¿Piensas que por usar a esos débiles me vas a ganar?, diría Akame. Sufrirás por la eternidad, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Los Shinigamis se movían a grandes velocidades. Akame se sorprendió al ver la velocidad de los Shinigami, que le estaba tomando trabajo esquivar los brutales golpes que algunos le dan de lleno causándole gran daño. Respiración del caos, diría Akame cuando su espada se volvió carmesí y destruyó los Shinigami mientras veía fijamente a su rival. Si no aumentas tu poder serás basura en segundos, diría Sakura. Akame la veía seriamente, fuertes rayos cayeron en la guerrera, sus ojos tomaron una tonalidad más oscura mientras su gran ki destruyó los cielos de esa realidad mientras esos intensos ojos veían a la guerrera. Su poder oscuro es diferente, nunca antes ella había mostrado tan poder, diría Sakura mientras solo sintió la brisa pasar por su cara. Vaya lenta eres, diría Akame cuando le impactó dos brutales golpes en segundos. Sakura salía disparada hasta colisionar brutalmente con otro volcán. ¿Qué pasa? Soy demasiada para tu supuesta grandeza, diría Akame cuando ya estaba frente a la guerrera.
Cintas de lamentos, diría Sakura cuando las cintas tomaron a su rival. Akame la destruyó con tomarlas en sus manos. ¿En serio unas cintas tan débiles como esas pensaste que me iban a hacer algo?, diría Akame cuando unas cadenas de rayos aparecían en sus manos. Maldición, ¿qué es este sentimiento que surge en mí? Mis piernas no me responden, mejor dicho todo mi cuerpo está inmóvil, diría Sakura viendo a su rival. Ahora te podrás de rodillas y suplicarás por tu vida diaria, Akame cuando lanzó la cadena del rayo. Eso nunca, venceré mis miedos y destruiré a mis enemigos, golpes mareas ascendentes del sufrimiento, diría Sakura cuando aguas celestiales eran lanzadas a gran velocidad. Akame se sorprendió porque sabía que si el rayo y el agua hacen contacto sería una lucha para el ki de ambas. En eso ambas sintieron una fuerte descarga en sus meridianos que estallaron algunos meridianos. Akame y Sakura caen de rodillas, sin perder la conciencia, aún ambas se mantenían firmes. Vaya, has logrado soportar algo así, diría Akame cuando se ponía de pie con dificultades mientras veía fijamente a su rival. Que no se te olvide que son una reina importante y una técnica así no me dejará inconsciente, diría Sakura mientras veía fijamente a su rival. Importante, jaja, vaya chiste, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad e impactó dos brutales golpes en tan solo segundos. Sakura no corrió con tanta suerte que recibió los fuertes golpes de lleno que le causaron un gran daño a la vez que cayó de rodillas escupiendo sangre. Por más que te esfuerces en mantenerte conscientes o hacértela fuerte no te servirá, terminarás siendo polvo en mis manos, diría Akame con una pequeña sonrisa. Tú hacerme polvo, vaya chiste, diría Sakura cuando detuvo un veloz puñetazo con mucha dificultad. Vaya, aún tienes fuerza pero todo se te acabará en esta técnica loto relámpago explosivo, diría Akame cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Este no será mi fin, plasma elemental, diría Sakura cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. El impacto de las técnicas fue brutal que creó una fuerte explosión al no más impacto. Fuertes vientos eran expulsados por mantenerse las técnicas. Ni un ataque cedía ante el otro. Maldición, no soportaré mucho más tiempo este ataque capullo de cintas, diría Sakura cuando perdió la conciencia al lanzar esa técnica. La técnica de Akame impactó a su rival que creó una fuerte explosión. Mientras el cuerpo con fuertes heridas de Sakura cae a los pies de Akame mientras la realidad fue destruida. Ahora será tu fin, diría Akame cuando saca su espada maldita. Minutos antes de la batalla de Akemi. Vaya, veo que me toca la hija de ese debilucho, diría Kanoe mientras sus ojos del tiempo la veían seriamente. Jaja, ¿estás segura de poder ante una hija de un Saiyajin?, diría Akemi detrás de la guerrera con una veloz patada. Si anteriormente le gane a el Saiyajin del infinito, esto no será más que otro juego para mí, diría Kanoe cuando detuvo la veloz patada que iba a donde ella y le clavó un veloz golpe. Akemi salía disparada hasta impactar fuertemente unos escombros, levantando una fuerte explosión mientras a gran velocidad se ponía de pie y detuvo dos veloz puñetazos que se dirigían a donde ella a una brutal velocidad. Vaya, veo que has aumentando aún más tu poder, eso lo volverá más interesante, diría Kanoe cuando empezó a mover a grandes velocidades alrededor de la guerrera. Maldición, su velocidad es impresionante, está despirando lentamente mis ojos, entre más rápido se mueva más difícil será verla, diría Akemi mientras intentaba seguirle el paso a su rival. ¿Qué paso? Soy demasiado veloz para tus débiles ojos, diría Kanoe detrás de la guerrera cuando le impactó una fuerte patada. Akemi no fue capaz de ver la que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con el palacio. Vamos de pie si no quieres morir en segundos, diría Kanoe cuando se desplazó a una gran velocidad. Maldición, por más que haya entrenado, sigo siendo una débil a comparación a esta diosa del tiempo o de la muerte, diría Akemi cuando con mucha dificultad logró detener un veloz derechazo que se dirigía por un costado de ella. Impresionante, sus instintos de supervivencia se ha activando defendiéndola, pero eso no servirá de nada, diría Kanoe cuando le impactó una brutal patada en todo el mentón de la guerrera. Akemi salía disparada hacia arriba a gran velocidad. Kanoe se desplazó a una gran velocidad y arriba ya que la esperada y le impactó un fuerte golpe de mazo. Akemi salía disparada hasta impactar brutalmente el suelo de ese lugar creando una fuerte explosión por el impacto. Vaya mediocre eres, diría Kanoe viendo a la explosión que se había generado. Yo nunca confiaría en unos ojos que no te pertenecen, diría Akemi detrás de la guerrera cuando le soltó una ráfaga de golpes y patadas a unas grandes velocidades. Kanoe no fue capaz de reaccionar a tiempo, que la mayoría de golpes le dieron de lleno, que la sacaron disparada hasta impactar fuertemente con escombros, creando fuertes explosiones por los impactos. Imposible, cómo fue capaz de burlar la visión de los ojos del tiempo, diría Kanoe mientras se ponía de pie, limpiándose la sangre que salía de su nariz.
Que no se te olvide que el poder de esos ojos solo tienes el 5% nada más, lo cual no sabes la mayoría de veces dónde atacará tu rival, diría Akemi, viendo seriamente a la guerrera que estaba debajo de ella. Pero con ese 5% será suficiente para acabar con la escoria que arruina el bello Omegaverso, diría Kanoe cuando se lanzó a una gran velocidad. Pues seguirás siendo mi Sako, diría Akemi cuando a una brutal velocidad le impactó una fuerte patada. Ahora cuerpo intangible, diría Kanoe cuando el golpe solo la atravesó. Golpes de tiempo, diría Kanoe cuando impactó dos brutales golpes. Akemi no fue capaz de reaccionar, que le dieron de lleno sacándola disparada cientos de metros mientras retoma su postura, pero aún seguía sintiendo una fuerte dolor donde había recibido los golpes. Golpes del tiempo, vaya técnica, si fuera más poderosa ella hubiera sido más mortal, diría Akemi mientras logró bloquear los demás golpes. Ahora mírame a los ojos, caerás en un abismo sin tiempo, sufrirás en tu ser hasta morir, diría Kanoe cuando sus intensos ojos veían fijamente a su rival. La que caerá en el abismo sin tiempo será otra, diría Akemi cuando le clavó un brutal golpe a su rival. Kanoe escupió saliva mientras salía disparada hasta colisionar brutalmente con las paredes de la arena donde se llevó la guerra. Maldición, porque la maldición de los ojos del tiempo no funciona, diría Kanoe viendo seriamente a su rival. Eso es debido que su corazón es más corrupto, pero eso no debería ser un impedimento a menos de que el Saiyajin Goku haya activado algún sello de poder para destruirle el poder ocular a un cierto porcentaje, se diría Akemi en sus pensamientos, cuando esquivó varios golpes que iban a donde ella a grandes velocidades. Ven espada del tiempo, diría Kanoe cuando una espada verde cayó en sus manos y lanzó varios cortes a grandes velocidades. Espada de rey, diría Akemi cuando una espada cayó en sus manos que logró bloquear la mayoría de corte que iban a donde ella, y a una gran velocidad lanzó la espada. Golpes caóticos, diría Akemi cuando se movía a la velocidad de la espada. Maldición, la velocidad que lleva ella es brutal, si uno de esos golpes me impacta posiblemente sea herida gravemente, pero eso no importa, diría Kanoe cuando se movía a una brutal velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que creó una gran explosión. Kanoe perdió sus brazos al detener los brutales golpes del caos. Akemi le impactó una fuerte patada a gran velocidad. Golpe mareada ascendente, diría Kanoe cuando se movía a gran velocidad y le impactó una brutal patada a gran velocidad. Akemi salió impulsada varios metros mientras sangre salía de su boca y nariz por el brutal golpe que recibió. Calma, diría Kanoe cuando todo a su paso se volvía un silencio absoluto mientras se movía a grandes velocidades. Su velocidad se ha disparado, es como si fuera el Ultra Instinto, una técnica creada por los guerreros del Omegaverso 5, alcanzando la paz interior a gran escala, que el ruido no le afecta para nada, pero eso no será la gran cosa. Mar de fuego ascendente, sufrirás siendo cenizas cósmicas, diría Akemi cuando un mar de fuego la rodeó. Kanoe se detuvo al no más sentir las fuertes flamas, que le quemaron una pierna que le costó regenerar. Imposible, ¿cómo puede usar técnica de gran alcance?, diría Kanoe mientras veía seriamente a su rival. Haz de caos, diría Akemi cuando cientos de brazos salieron a gran velocidad. Escudo grial, diría Kanoe cuando estaba siendo cubierta por una fuerte capa indestructible que cada golpe de la guerrera la estaba haciendo retroceder y lentamente cada brutal golpe iba afectando la capa. Ahora en martillo del tiempo, diría Kanoe cuando un martillo rompió los cielos de la dimensión y llegó a manos de la guerrera, pero a la vez que lo tomó cayó de golpe al no ser una digna portadora. Pero la fuerte onda destructiva sacó disparada unos kilómetros a Akemi, perdiendo el control de su técnica. Maldición, ¿qué pasa? Martillo obedece mis órdenes, diría Kanoe, pero no podría levantar el gran martillo por más fuerza que usara, se le hacía imposible. Ahora no eres digna de dicho poder, ahora serás desterrada de las realidades, serás una guerrera olvidada por la existencia por el poder que me otorga el rey del Omegaverso 3. Yo, Akemi, te destierro de la dimensión y dejarás de llamarte Kanoe a ser una Nora, diría Akemi usando un poder de rey en su adversario. Pero se sorprendió ya que el comando que usó no hizo efecto en su rival. Jaja, no podrás hacer eso, nadie de esta dimensión me puede desterrar, diría Kanoe cuando se ponía de pie mientras fuertes rayos caen en toda la zona de combate. Veo que aún seguirás siendo mi Sako de boxeo, diría Akemi, pero de un momento para otro la guerrera cayó de rodillas escupiendo sangre al recibir centenares de golpes en segundos. Decías, diría Kanoe en el mismo lugar donde empezó. Imposible, cómo se logró mover a esa velocidad, no fui capaz de verla en ningún segundo, diría Akemi mientras se ponía de pie con dificultad, mientras se limpia la sangre que recorría por su rostro mientras veía fijamente a su rival. Espero estés lista para ser mi Sako, diría Kanoe, la cual había aumentando su poder a un 50%. Así que dejaremos de juegos y usaremos más poder, esto será interesante, diría Akemi cuando se movió a una gran velocidad.
Kanoe no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una brutal velocidad. Ambas al impactar sus puños se creó una fuerte onda destructiva que destruyó aún las del sector donde se estaba llevando a cabo la batalla de ambas. Dos veloces rayos se veían pasar a unas altas velocidades. Cada fuerte golpe de ellas hacía retumbar ese sector donde luchan. Kanoe impacta y responde la mayoría de golpes que iban a donde ella teniendo algunas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes. Akemi tenía las mismas dificultades que su rival, pero aún así se mantenía firme sin ceder ante su rival. Kanoe vio una apertura en la guerrera y le clavó dos brutales golpes en segundos. Akemi se sorprendió por eso que no fue capaz de ver los golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparada hasta impactar fuertemente con escombros, que creó una fuerte explosión por el impacto. Deja de juegos y lucha en serio, si no quieres acabar muerta, diría Kanoe mientras llega donde se había formado la fuerte explosión. Jaja, esto no será mi fin, todavía aún puede seguir, diría Akemi cuando liberó aún más paso, pasando al 60% de poder haciendo retumbar todo ese lugar. Vaya, veo que tienes aún más colmillos, diría Kanoe. Ahora que lo dices, colmillo perforador carmesí, diría Akemi cuando lanzó un veloz corte. Kanoe se sorprendió por eso que no fue capaz de reaccionar a tiempo que dicho golpe le dio de lleno que le logró cortar un brazo. Maldición, falle por centímetros, diría Akemi mientras detuvo dos veloces golpes que se dirigían a donde ella a unas grandes velocidades. Maldición, mi brazo le costó regenerarse. El corte carmesí no solo es el color carmesí, sino las células mueren por un segundos, diría Kanoe viendo seriamente a su rival. Vaya, no eres nada estúpida después de todo, diría Akemi con una pequeña sonrisa mientras veía a su rival. Pero esto te costará caro, diría Kanoe cuando se desplazó a una tenaz velocidad. Eso lo quiero ver, diría Akemi cuando también se movió a una gran velocidad. El impacto de sus puños hizo retumbar ese lugar, donde se empezaron a mover a grandes velocidades, impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía retumbar ese lugar por la brutalidad de sus golpes. Veloces rayos se veían pasar que dejan pura destrucción por cada impacto de sus puños. Fuertes heridas surgían en ambas guerreras al tener una batalla muy pareja. Kanoe esta vez no corrió con suerte, que recibió un brutal golpe que la sacó disparada hasta impactar brutalmente con escombros creando una gran explosión por el impacto. Ahora sufrirás por la eternidad, loto colmillo del lobo, diría Akemi cuando lanzó la técnica a una gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.